Bueno, quiero aterrizar también porque al final estos son números, ¿sí? Pero a mí me interesan los mensajes mucho más directos y por eso que tengo ya en pantalla, tengo a Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Clínica Las Condes para conversar a esta hora. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, un gusto. Hola Rodrigo, un gusto. Bien, gracias. Bueno, un placer. Yo decía hace un rato que soy criado a la antigua respecto a ir anotando muchas cosas y tengo prácticamente 2 cuadernos llenos de números, de cifras, ¿sí? Que es súper interesante porque sirven, porque es estadística, porque es algo científico. Pero ¿esto para la gente es relevante o no? ¿Tú crees que puede ser, y te lo voy a enfocar bajo esta perspectiva, Lorena, el mensaje tiene que ser solo cifras, el mensaje tiene que ser solo números? ¿Por qué? Porque ya llevamos más de 11 meses haciendo lo mismo y seguimos aumentando los casos y seguimos con fiestas clandestinas, seguimos con reuniones grandes, seguimos con el metro lleno de gente. Mi pregunta es, para ti con la experiencia que tienes mucho más que yo, ¿es esta la solución? ¿Es este el golpe de mensaje que hay que darle a la gente? ¿Solo números? A mí me parece que el mensaje principal que hay que dar es que coronavirus y esta enfermedad COVID-19 sigue con nosotros y va a seguir con nosotros. Si es que está más presente aquí en Santiago, presente en regiones, la verdad es que en números totales no nos dan nos pueden ayudar, ¿cierto?, en ver qué podemos hacer por sectores, pero la realidad es que sigue y que va a seguir con nosotros todo este año y probablemente en el tiempo. Eso creo yo que es el mensaje principal, que coronavirus sigue, que independiente que estemos vacunando un porcentaje de la población que en este minuto está enfocada en personal de salud y que muy pronto también ya va a avanzar en el resto de los grupos, lo importante es saber que coronavirus es una infección viral que llegó y que está con nosotros, y eso implica ciertas responsabilidades en cómo nosotros nos comportamos en distanciamiento social, en mantenernos y nos cuidemos independiente estemos en nuestras casas o en vacaciones o vayamos a ver a familiares que no hemos visto hace mucho tiempo, etcétera. Es decir, seguimos con el virus, seguimos con un número no menor de casos y tenemos que seguir comprometidos con cuidarnos. Eso creo yo que es el mensaje. Me parece súper bien, me parece un mensaje claro, sencillo, directo y muy sensato, porque a veces creo que los números son súper fríos, pero los números son personas, los números son seres humanos. Hoy día marcan 68 fallecidos inscritos, vamos, 17.854 personas que han muerto en nuestro país, una locura. Entonces, estos son seres humanos y una pelea constante que yo tengo. Me carga esto porque atrás hay familias, atrás hay sentimiento, hay cariño. No te pudiste despedir de la gente que tú querías, lo mandaste a la clínica, al hospital y no lo viste más. Y hay gente que no comprende. ¿Cuál ha sido nuestro error, Lorena, respecto a esto? Hay harto tiempo, pero seguimos cometiendo errores de todos los lados, nuestro, de la autoridad. ¿Hacia dónde va tu mirada, tu crítica? Tú tienes como infectóloga que atender a muchísima gente, recibes ese feedback. ¿Hacia dónde crees que está nuestro punto negro? O sea, yo creo que más que el error, porque la verdad es que puede haber también un poco de desconocimiento en qué es lo que significa vivir con un virus como este en un tiempo prolongado. Y uno puede entender que en la población haya cansancio, haya necesidad de moverse y haya necesidad de interactuar con otras personas, pero y sobre eso puede haber un desconocimiento del compromiso que necesitamos seguir teniendo para no enfermar a los pacientes que finalmente, como tú dices, pueden terminar fallecidos. Todos sabemos que puede haber jóvenes que quieren interactuar, pero en la cadena que se produce cuando hay jóvenes que se juntan y que aumentan el contagio entre ellos, existe una cadena, se abre como una cadena de casos donde probablemente alguien de ahí va a salir fallecido. Yo creo que ese conocimiento se ha dejado de lado. También nos hemos acostumbrado al número de fallecidos diarios. En un principio de la pandemia, cuando teníamos los primeros fallecidos, fue bien notoria la reacción de la población, pero ahora la verdad es que
uno se va acostumbrando. Probablemente también son maneras de adaptación que tenemos nosotros para mantenernos bajo situaciones de emergencia que se alargan. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo, hay que seguir educando y seguir insistiendo que el virus está y que tenemos que seguir cuidándonos. Creo que esa es la manera en que tenemos que llegar a la gente, a que sigamos, independiente, como dije antes, de donde estemos, si estamos en nuestras casas o vayamos a tener que ir a visitar a alguien, seguir cuidándonos, seguir manteniendo nuestras distancias, al salir usar mascarillas, lavado de manos y sobre todo también no movilizarse cuando estamos con síntomas y sospecha de coronavirus en nosotros o con nuestros familiares. Escuchaba al doctor Rivera durante la semana y él decía que este es un momento dramático, así lo definió él. Y te quería preguntar respecto a esto que están hablando hoy, lanzando estadísticas, que hay 183 camas críticas disponibles. Y hace un rato presentaba una nota del traslado ya de pacientes de la Araucanía hacia nuestra región. Tú que trabajas en la Clínica Las Condes, también se le obligó, se le solicitó, no me gusta tanto la palabra obligación, pero es un poco la recomendación que se hace, que se extiendan más camas críticas. ¿Cómo es la situación en tu clínica? Y segundo, ¿cómo ves esta situación respecto a la generalidad del país? ¿Estamos llegando a un tope? ¿Estamos volviendo a lo que hablábamos en junio, en julio, en agosto del año pasado? La verdad que yo también trabajo en el servicio público y trabajo más bien en hospital de niños. Por lo tanto, la experiencia que yo he vivido es más bien con los niños y no me ha tocado participar en la reconversión de camas que viven los adultos, pero sí reconozco, también trabajando desde hospital de niños, es que existe un compromiso de apoyo del sistema de salud a la necesidad de camas críticas en adultos principalmente, que son los que necesitan más camas críticas en los momentos en que aumentan los casos de COVID. Y ese compromiso existe y debiera seguir existiendo en este segundo rebrote. Espero que así sea. Y sé que existen conversaciones en los distintos hospitales y también en clínicas para eso. Un compromiso de apoyar el número de camas críticas que puedan necesitarse por coronavirus en este nuevo rebrote o en este nuevo aumento de casos que estamos viviendo. Y respecto a lo pediátrico, a los niños, viste que acaba de lanzar el ministro con las personas que estaban alrededor, la cantidad de jóvenes también contagiados. ¿Cuál es tu experiencia para el mensaje también para los jóvenes que siguen, algunos por irreverencia, otros porque les da lo mismo la información, otros porque sienten que son inmunes, otros porque creen que no les va a pasar nada, otros que no piensan en el resto, en sus abuelos, en sus padres y que van a fiestas? ¿Cuál es tu posición respecto a ellos, a los jóvenes de 20 años hacia abajo? No todos, conozco muchos que se comportan y muy bien, pero hay un resto que obviamente puede contagiar la masa, ¿no? Sí, claro. En los jóvenes existe y siempre ha existido, es también producto de la edad y de la manera de ser que existe en la adolescencia y en los adultos jóvenes y en los jóvenes de edades menos de 20 años. Existe esta sensación de que efectivamente puede no pasarles nada y que pueden incluso hasta no creer en las reales consecuencias. Pero cuando me ha tocado conversar o saber de casos de ese estilo, yo he insistido en esto, en que en realidad la cadena de positivos que se generan por un joven infectado puede terminar con un abuelo, si no es tu abuelo, puede ser el abuelo de tu amigo, alguien que trabaja con gente conocida tuya, que puede terminar alguien fallecido. Y ese es el mensaje que hay que, creo yo, darle a los jóvenes de manera que sigan cuidándose y nos sigan apoyando a todos en el cuidado de quienes están en más riesgo, que son en este minuto los adultos mayores, también el personal de salud que tiene que atenderlo y que todavía no ha recibido vacunas, etcétera. Yo creo que hacia eso es donde tienen que llegar y espero que los folletos que se anunciaron estén dirigidos un poco a eso. Y respecto a lo que yo te mencionaba, pero acá ha pegado mucho más a lo que ustedes hacen, ¿sí? Al ser humano, al médico, al que trabaja. Me acuerdo y mucho entrevistas desde marzo del año pasado de esta preocupación del cansancio que tienen ustedes, del estrés, de la cantidad de situaciones críticas que viven, porque acá atienden a personas que terminan falleciendo lamentablemente. Y hoy ya estamos después de casi 11 meses de esto mismo y viene una segunda ola fuerte, porque es que hay que decirlo tal como es.
Y hay más cansancio. Si al principio hablamos de cansancio, hoy, ¿cómo es la situación de ustedes, de los médicos, de los que están metidos ahí? Imagínate, esto va en alza y ustedes siguen con la acumulación de 11 meses trabajando 24 horas los 7 días a la semana, con rotación, con escasez también de personal de salud. ¿Cómo es lo que viven hoy día, Lore? Que viven, efectivamente es como tú lo dices, hay más cansancio, hay licencias además por alteraciones de la salud mental, eh, hay también agotamiento de disminución en algunos casos de las camas, ¿cierto? De la disponibilidad de camas. Entonces, la verdad que es un momento difícil para el personal de salud y eso lo han dicho quienes finalmente están trabajando con los pacientes críticos. No es fácil mantenerse a un nivel de estrés y de manejar una cantidad muy alta de pacientes críticos previamente sanos, algunos que terminan falleciendo por este coronavirus. No es fácil y si bien se han desarrollar algunas instancias de apoyo de salud mental para el personal. Es difícil para los distintos estamentos, no solo médicos, sino hasta incluso estamentos administrativos que están en contacto con esta pandemia y con los pacientes, con los familiares de los pacientes que no pueden entrar a ver a sus familiares enfermos. Hay cansancio y hay que poner atención también en eso, en seguir apoyándolos y que el personal de salud sienta que la población se está cuidando y está haciendo todo de su parte para apoyar a este personal que está cansado y que sigue viviendo momentos bien críticos y que probablemente empeoren en los próximos meses. Exactamente. Lorena, te agradezco mucho la conversación. Gracias por el diálogo hasta ahora. Que tengas linda tarde. De nada, que estén Muchas bien. gracias a ti. Gracias igual. Muchas Chao. gracias.